Hola, hola, buen día, buen mediodía, buen sábado para todos. Acá estamos en un encuentro más, siguiendo la cuarta del centro asturiano. Hoy vinimos a Villa del Parque, a la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Venimos para visitar, estamos en el Club Parque, cuna de campeones, donde salieron muchos jugadores de fútbol 11, de la primera, de selección argentina. Excursionista recibe Asturiano por la cuarta categoría. Una mañana gris, lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Ya se hizo el sorteo de capitanes y ya se dispone el equipo para el inicio. Los equipos para el inicio. Hoy, como cuando vamos visitando siempre, no tenemos el marcador con el cronómetro, por lo que iré tomando el tiempo y les iré compartiendo durante la transmisión. Vamos a ver a Asturiano, que arranca con Loquillo en el arco, Fran de cierre, Facu y Dante de ala, y Valen va a arrancar como pivote en el día de hoy. Ya mueve el partido, arranca Asturiano, jugada preparada, queda corta. Se viene el ataque, la primera llegada, la primera transición fue para Excursionista. En el arranque del partido quedó corta la salida del centro preparado. Gol de Excursionista. Inicio del partido, jugada preparada desde el córner. Arranca Excursionista ganando 1-0 este partido. Ya juega Asturiano. Facu va, rechaza. Por Excursionista. Al arco, gol de Valen. Gol de Valen, llegó el empate. Tiro de Loquillo al segundo palo. Valen estaba, me parece que me perdí justo a la entrada de Valen. 1-1. Arrancó con goles el partido. Nueva presión. Falla el jugador Excursionista. La pelota juega. La pelota ya de Loquillo que sale. 1 minuto 34 y ya tuvimos 2 goles. Loquillo para Francisco. Francisco no puede con Loquillo. Ancha para Valen. La pelota que se va. Lateral desde el fondo para Excursionista. Juega con el pívot. Con Francisco. La pelota se le va. El jugador de Excursionistas. No lo siguen. A Encaravane. Y ahora Fran. Fran con Dante. Dante corta en la pared. Llega el jugador de Excursionista. Loquillo. Va con Dante. Dante cruza con Facu toda la cancha. Intenta la pared con Valen. Y la pelota se va larga. Por el fondo, saque de arco para Excursionistas. Sale del fondo, intenta conectar con el pivot. La pelota rebota en el número 4. Lateral para Asturiano. Juega Dante.
Tienen que volver con Loquillo. Loquillo que pasa. Busca con Francisco. Francisco solo para Valen. Segundo palo buscó, que estaba Facu. Cortaron justo y la sacaron. Hay lateral desde el fondo para Asturiano. Ya sale a través de Loquillo, sale con el arquero asturiano. De esta manera llegó el gol. Va Loquillo de vuelta, al remate, gol, segundo palo, Valen. Se repite la historia. Así llegó el primero, así llegó el segundo. Asturiano ahora pasa al frente y gana 2-1. Pivot. La pelota rebota en Valen y se va al lateral. Larga la pelota, muy larga, se va por el fondo. Sale Loquillo desde el arco. Loquillo busca larga también ahora para Valen. Valen que no puede. Sale juego excursionistas. 3 contra 3. Intenta volver Valen. Francisco. Alta la pelota. El pie de Francisco. La falta y la amarilla. Para Francisco, que fue a disputar la pelota. Fuerte. Está bien. La falta y la amarilla. Se viene excursionista. Tiene un tiro libre. A ver, en el anterior hice una jugada preparada, armada, otra vez, armada en la búsqueda. El remate, Loquillo y al lateral. Están manejando bien las pelotas paradas la gente de excursionista, es como está generando el peligro. Juega Excursio. El 22 con el 8 hasta el fondo, intentaba meter adentro. La pelota rebota en el jugador excursionista, dice el árbitro, es lateral para Asturiano. Ya sale Francisco desde el fondo con pelota controlada. Dante. Nada, dice el árbitro, reclamaban falta desde el banco y desde la tribuna de excursionistas. Nada, dijo el juez. Ya sale Asturiano con Loquillo nuevamente. Va Loquillo. Falla. Al arco. Gol de excursionista. Llega el empate. Lo taparon bien en este momento. A Loquillo. Y en el rebote la pelota quedó. Ya sale Asturiano desde el fondo nuevamente. Va Facundo. Facundo va. Con Valen. Valen pierde. Valen recupera. Valen pierde de vuelta. Corta Francisco. Lateral para excursionista. Ya se preparan las primeras modificaciones en Asturiano. Están Joaquín, está Ariel y está Miguel para entrar. El remate, ancha la pelota, saque desde el arco para Asturiano. Ya sale Francisco. Francisco para Dante. Francisco que intenta jugar con Joaquín. Joaquín que controla. Juega con Ariel. Cortita era la pelota. La jugada. Ariel que pierde. La pelota rebota en Francisco. Lateral para excursionista. Afuera Dante, adentro Miguel. Zurdo por zurdo. Juega, intenta la paralela, el jugador excursionista y la pelota se va. Ancha.
Sale desde el fondo y va a salir jugando nuevamente Asturiano con Loquillo. Loquillo con Ariel. Ariel que la cruza toda para Miguel. Miguel que frena. Miguel que pierde. Y se viene la contra de Excursionista. Larga la pelota, ancha, se va afuera. Ya sale Asturiano con Francisco. Francisco con Miguel. Miguel lo presionaban. No encuentra bien. La pelota afuera. Juega Excursionista. Juega al fondo. Sale con el cierre. La pelota es larga. Se desentendieron con el número 4, con el pivot. Va a salir jugando y sale con arquero. Nuevamente. Loquillo. La pelota rebota en el 22. El lateral para Asturiano. Juega Miguel. Para Francisco. Para Miguel de vuelta. Rebota el juego de Excursionista. Con Loquillo. Loquillo larga. No llega Juaco, el que anticipa es Francisco, pero no pasa. Ahora sí pasa. Francisco va para Joaquín, le rebota la pelota en el control a Joaquín y la pelota se va contra el fondo y es lateral. Lateral para Asturiano, bien desde el fondo. Asturiano que sale con el arquero. Sale con Loquillo, lo tiene Ariel abierto. Loquillo va, Loquillo al arco, ancha la pelota se va, larga con el pivot, Ariel no, el 8, Loquillo la tapa, a ver qué prepara Excursionista, que la jugada más peligrosa hasta acá, más allá del gol del medio cuando salía Loquillo, la tuvo de las jugadas preparadas. Otra vez, claramente, falta para Asturiano. Plancha le cobró, pero bien, maneja bien la pelota parada Excursionista. Ya había generado peligro nuevamente. Con Ariel, Pancho. Ariel que va mano a mano. Ariel pasa, sí. Ariel pasa. No, la traban y pierde. Pancho sale, erra. El 22 tiene la pelota. Falla el gol, el 4. La tapa Loquillo, dice el arquero. Ataja Loquillo lo que podría haber sido el tercero de Excursionistas. Excursio viene con el 22. Intentan hacer de vuelta la anterior. Miguel va. No la tira. Pancho. Y ahora Loquillo. Loquillo va. Y acá va Joaquín. Joaquín controla bien. Al piso el cierre. Al piso Joaquín. Y la pelota al lateral. Alta la pelota, ancha para Pancho, no llega, fue muy larga. Y ahora juega Excursionista. Desde el fondo, sale. Con el cierre. Vamos al 22, Ariel. Lucha Miguel. Pasa el 19, intenta volver. La pelota pega al Miguel, lateral para Excursionista. Otra jugada preparada, Loquillo. Afuera Joaquín, adentro Valen. La pelota pega en Valen. Gana Valen. Rebota la pelota lateral para Asturiano desde el fondo.
Va a salir con Miguel. Miguel para Loquillo. Loquillo va. Lo busca Valen. Valen le intenta parar y no puede controlarla. Se le va la pelota. Saque de arco para Excursionistas. Largo, juega con pivot. El pivot controla contra Ariel, que entró por Pancho. Ah, no, Pancho está acá. Ariel quedó de cierre, había salido Pancho. Buen el giro del pivot. Remate alto arriba. Le giró muy bien Ariel. El pivot. Afuera Miguel, adentro de antevuelta. Afuera Ariel, adentro Ezequiel. El otro mellizo. Juega Asturiano. Dante con Valen. Valen otra vez con Pancho. Pancho con Dante. Dante pone buena pelota para Ezequiel, que no llega. Había sido buena igual, pero no llegó. Ya sale desde el fondo Excursionista jugando. Juega con pivot. El pivot que aguanta. Se equivoca en la salida. Juega Valen. Ya arranca con Dante nuevamente. Con Pancho. Pancho con Dante. Dante con Ezequiel. Ezequiel con Dante. Dante con Ezequiel. Otra vez con Dante. Juega la pelota larga. Bien para Ezequiel. Otra vez pica y se le va. No llega. Larga la pelota. Le pasa por entre las piernas al 8. Se viene Valen. Se recupera el 8. Recupera la pelota y ahora sale. Ezequiel no lo corre. Ahora sí. Va. ¿Le alcanza el 8 a meter adentro? Se le va la pelota. Ancha y se pierde el tercero. Excursionistas. Estuvo cerca. Fallaron en la marca. Estuvo cerca. Dante para un lado, Valen iba para el otro y la pelota se va al lateral. Ya juega Excursionistas. A la espalda de Ezequiel. Ezequiel la peina. La pelota iba larga igual. Ya sale con Ezequiel. Loquillo no logra controlarla. Lateral para Excursionista, casi en la mitad de la cancha. Se queda corto. La pelota. Pancho. Pancho pierde. Empieza Excursionista de vuelta. Lo gambetea. Gambetea 2. Pasa. Hay un jugador de segundo palo. La pelota pega en Dante. Lo desubica el arquero. Desubica el jugador de Excursionista que está en el segundo palo y la pelota la controla Asturiano. Sale del fondo con Pancho. Con Ezequiel. Ezequiel con Pancho. Pancho con Valen. Valen intenta jugarse la personal. Rebota en el jugador de Excursionista y el lateral es para Asturiano. Afuera Pancho. Adentro Francisco. Ya juega Dante. Juega la paralela para Ezequiel. El 10 de Excursionista va al piso. Lateral. Juega Asturiano. Alta la pelota. Tan alta que no llega Francisco. Ancha la pelota, se va por el fondo. Por el lateral, perdón. Lateral para Asturiano. Perdón, van casi 18 minutos del primer tiempo. Empatan 2-2. Valen para Dante. Dante que amaga. Dante intenta la personal y se va afuera. Con pelota y todo. Ahora sí 18. Recordamos que vamos hasta los 25. Que el reloj no se detiene.
Por lo que nos quedan 7 minutos de este primer tiempo. Ya sale Excursio. Ahora Asturiano espera en mitad de cancha. La mueve Excursionista. Excursio la mueve. Intenta con movimientos. Metió. Cortó Ezequiel. Ezequiel para Francisco. Francisco intenta meterla para adelante. Larga la pelota ya desde el arquero. Lo dicho. Cambió la postura Asturiano. Asturiano espera en mitad de cancha ahora. Le cede pelota y terreno Excursionistas. Solo la pelota es de Loquillo. Sale jugando del fondo con Dante. Dante para Francisco. Francisco para Dante. Dante para Valen. Valen está. Gira. Gira. Valen. ¿Quiere pasar? Ancha la pelota. Cuando remataba Valen. Afuera Valen. Adentro Chapo. Juega Excursionista desde el fondo. Ahora se adelantó. Jugó, la dejó correr. La tiene Loquillo. Loquillo para Dante. Dante tiene espacio para jugar. Juega con Francisco. Francisco presionado por el 3. Gira. Hace rebotar la pelota en Francisco. Perdón, no se vio. La lateral es para Excursionista. Había presionado bien el número 3. Ya juega Excursionista. El cierre para Pivot. Rebota la pelota en el número 3 ahora. Y se va al lateral. Ya jugó. Jugó Francisco. Para Dante. Para Francisco. Francisco intenta buscar al Chapo. La pelota no llega a donde está Chapo. Y ahora en la transición, Ezequiel juega con... Ya la tiene Dante. Dante va. Son 2 contra 2. No se suma nadie. Dante remata el arco, ancha la pelota. Va a jugar largo con el pivot. Anticipa a Francisco. Y ahora se viene. Chapo le rebota la pelota. Y se va. ...21 minutos de este primer tiempo... Juega la pelota, falla Francisco, la pelota le queda... Dante le tira la pelota atrás... La pelota se va... Desperdicia lo que podría haber sido una buena salida... Asturiano, y ahora juega Excursionista... Afuera Ezequiel, adentro Facu... Entra pisado el número 4, potente pivot. Rebota la pelota andante. Corner para Excursionistas. Ahora va a tener que estar atento Asturiano en la marca. Porque ya demostró Excursionista que tiene jugadas y la mueve bien. Ahí va. De vuelta. La pelota es para Loquillo. Tranquiliza Loquillo y sale jugando con Francisco. Francisco no lo juega Chapo, lo jugó con Facu. Facu con Dante. Dante pasó para Facu. Falta. Lo agarraban a Dante cuando pasaba. Tiro libre para Asturiano. Para Facundo. Facundo va. Se le trabó, entonces tuvo que volver con Francisco. Francisco intenta. Chapo al piso el 8. Lateral.
Ya juega Asturiano con a Francisco. Francisco casi pierde, pero gana. Francisco pasa, ahora pierde y ahora se va mano a mano el 8. Gambetea y llegó el tercero. Lo gambeteó Loquillo, el tercero de Excursionistas. Cuando llevamos 23 minutos del primer tiempo, Excursionista gana 3-2. Ya juega Asturiano. Asturiano largo para Chapo. La pelota queda corta, le queda a Facundo. Facundo con Dante. Dante intenta patear, ancha la pelota. Intentaba jugar el 8, rebotó en Facundo, le queda el arquero. Falla Francisco. La pelota le queda a Loquillo. Larga la pelota para Facundo. Facundo controla. Facundo gira. Juega con Chapo. Chapo al arco. Demoró mucho en acomodarse Chapo. Y lo taparon justo. Una falta le suma para Excursionistas. O sea, Excursionistas estaría en la tercera falta ya. Igual, ya tenemos 24, casi el tiempo cumplido. 24:50. La última para Asturiano. Reclama en mano. No se la dan. Y la pelota le queda a Loquillo. Y el que sale ahora es Loquillo. Loquillo va. Loquillo juega. Intenta jugar con Valen. La tapa el jugador de Excursionistas. Lateral para Asturiano en ataque. Para Dante. Dante patea, queda corto. Sale la transición. Y ahora pega la mano de Dante. Final del primer tiempo. Final del primer tiempo. Excursionistas gana 3-2 en Villa del Parque. En el Club Parque. Volvemos en un ratito con el segundo tiempo.
Ya estamos de vuelta para lo que va a ser este segundo tiempo. Estos segundos 25 minutos. Loquillo, Francisco, Facundo y Ariel Valen de pivot. El cuarteto para iniciar el segundo tiempo. Ya mueve Excursionista, ya juega la pelota. Estamos en el segundo tiempo. Intenta jugar larga la pelota. Ya de Loquillo. Loquillo que sale. Lo busca Valen. Pelota del arquero. La sacan al córner. Había metido la pelota larga. Valen no había llegado a peinarla, pero el arquero dio rebote. Quedó bollando ahí hasta que vino un jugador de Excursionista y la sacó. Bari, Francisco, buscó el segundo palo. La rechaza el jugador de Excursionista y ahora es lateral. La pelota rebota el jugador de Excursionista. La pelota rebota el Loquillo. Y el lateral ahora es para Excursionista. Cuando la quiso cubrir, la pelota rebotó en él y se fue. Juega Excursionista. Intenta el remate directo después del toque. Rebota en Ariel. Nuevo lateral. Juega el 19 con el pívot. Loquillo la rechaza. Nuevo lateral para Excursionista, que busca aumentar la distancia. Al 8, la mete adentro. Loquillo. Nadie es el arquero. Larga para Valen. Valen gira. Zurda adentro. Y Ariel se lo derra abajo del arco. Hoy no es la tarde, parece, ¿eh? Ariel, que venía haciendo todos los goles en todos los partidos, hoy abajo del arco se le fue a penitas por arriba. Pero bueno, llegó Asturiano, que va en busca de poder empatar el partido. Juega el 22 contra Valen. La pelota rebota en Francisco. Larga la pelota y ancha la pelota para Fran. Juega Excursionista. Ya sale desde el fondo. La pelota pica y se va. La tiene Loquillo. Loquillo con Francisco. Sale jugando desde el fondo ahora Asturiano. Facundo con Francisco. Francisco con Valen. Valen intenta hacerla personal. Acusa un golpe, nada dice el árbitro. De cualquier manera detiene el partido. Pique, ya juega Excursionista. Ahora buscan al pívot. Va contra Francisco, la pelota rebota en el 4. El 4 lo empuja. Vienen luchando hace un ratito. Ya juega Asturiano. La pelota para Valen. Valen vuelve a empezar con Francisco. Francisco para Valen. Valen con Francisco. Francisco que pelea contra el pivot. Pasó. Y ya no pasó más contra el 19. Facundo. Se picó un poquito el partido.
Francisco. Francisco con Valen. Valen intenta, se le escapa la pelota. No sale la jugada hoy. El Excursionista sigue ganando 3-2. 5 minutos de este segundo tiempo del complemento. Facundo presiona. La saca fuera del campo. Lateral para Asturiano. Facundo con Francisco. Francisco lo busca Valen, que pivotea. Valen la para. La juega con Facundo. Al segundo palo. Rebota y la saca el jugador Excursionista. Esta sí había sido buena. Tapó el arquero. Facundo no puede pasar contra el 19. El 4 intenta pasar. Nada, dice el arquero. Sale Asturiano con ventaja. A Loquillo se le va larga la pelota. Cobra el árbitro. Falta amarilla para el 8. Es todo protesta en la cancha. Piden un planchazo. Tenemos a Loquillo tirado acá. Lo tenemos al pivot de Excursionista ya tirado. Luego de chocar. Falta para Asturiano y amarilla para el 8 de Excursionistas. Veníamos diciendo que esto se había empezado a picar, que estaba más hablado y más luchado. Jugada dividida. El banco de Excursionistas le protesta al árbitro. ¿No le gustó la decisión del juez? Juega, va a jugar Francisco. Al bloqueo. La pelota rebota en Facundo. Lateral para Excursionistas. Había salido del bloqueo. Francisco anticipa, va Facundo, intenta sostener, intenta pasar, nada dice. La pelota le queda a Ariel. Ariel intenta jugar con Facundo, la saca el jugador de Excursionistas. Ya juega Asturiano con Dante, con Francisco, con Facundo porque salió Ariel y entró Dante por Ariel. Y ahora se viene la transición. Son 3 contra 2. La juega el jugador de Excursionistas. Larga, se va por el fondo. Saque desde arco para el centro asturiano. Ya juega Francisco. Francisco para Dante. Dante para Francisco. Francisco conecta con Valen. Valen que sostiene para Facundo. Facundo para Valen. Valen vuelve a arrancar con Francisco. Mala decisión. Mala ejecución. Lateral desde el fondo para Excursionistas. Sale el 19. Cruza de banda a banda. Larga la pelota. Nadie la corre. Ya le queda Loquillo. Juega larga con Valen. Valen. Le dio una falta. Traba Loquillo. Lateral para Asturiano. Ya sale con arquero, va para Facundo. Facundo va, busca el arco. La pelota rebota a los jugadores de Excursionistas y la sacan. Viene Loquillo. Loquillo que avanza. Va a buscarlo. Le queda la pelota atrás a Facundo. Igual la alcanza. Facundo al arco. Pegadita al palo. Nadie llegó al segundo.
pegadita al palo había pasado esa pelota. Cerquita del empate asturiano. La pelota no se juega porque el pivot excursionista se está adaptando a los cordones de los botines. Ahora sí, autorizó el juez a jugar. Sale el excursionista del fondo. 19. Con Dante, sostiene. Juega de vuelta con el 22, con el cierre el 19. Otra vez con el 19. Busca la pelota. Arriba Loquillo. Ya la tiene. El pivot no le deja jugar. Le agarró con la pelota con la mano. Pasa a Facundo. Facundo va. Facundo va. Toca para Dante. Dante para Valen. Rebota. ¡Gol! ¡Valen! Y el tercero. ¡Gol de Asturiano! Llegó cuando venía buscando el empate. Llegó el empate finalmente de Asturiano. Ahora el partido está 3-3. Ya juega. Juega Pancho. Pancho como Francisco, que quedó de pivot. Francisco va, está, no, tapó el arquero, va, la sacan en la línea. La sacan en la línea. Entró Pancho por Valen, que había hecho el tercero, el gol del empate. Y Francisco pasó de pivot. Ya juega Asturiano. Para Francisco. Francisco con Facundo. Pancho va. Pancho saca, rechaza. Y volver a empezar. Lateral para excursionistas. Ya juega Excursión. Con el 19. El capitán de excursionistas mano a mano con Dante. Intenta jugar con el pivot. Falla. Pancho va. A Pancho se le va un poquito larga. La pelota sale. Gana Facundo. Lateral para excursionistas. Juega excursionista. Ancha la pelota. Ahora laterales para Asturiano. Dante con Pancho. Pancho juega con Facu. Facu intenta mano a mano, no llega. La pelota le queda a Pancho. Pancho con Dante. Dante ya juega con Loquillo. Loquillo lo va a buscar larga. Francisco. Francisco que controla. Queda mano a mano para Facundo. La tapó el arquero. El arquero tapó el remate de Facundo. Le dice algo, lo habla. Está picado el partido adentro de la cancha. Juega y juega mal. Pero la pelota queda, pelean Pancho, le queda a Facundo en el palo y afuera. Palo y afuera. Pasó muy bien, se viene la transición, larga la pelota de saque de arco. Loquillo lo busca Francisco. Están jugando con pivot porque Francisco está y sostiene. Francisco, ¡gol! ¡Gol de Asturiano! ¡Sostuvo Francisco! Descargó para Ezequiel que venía de frente. Asturiano 4, excursionista 3. Ya juega Excursio. El excursionista va. Ahora el que gana es Asturiano y el que tiene que ir a buscar el empate es excursionista. Para Francisco. Francisco pasa, no, corta y ahora viene la transición. Mano a mano con el arquero, tapa Loquillo. La pelota le queda a Dante. Dante intenta buscar a Francisco y falla. Viene en 4 contra 3, va a patear, rebota en Ezequiel. Rebota en Ezequiel. La pelota lateral para excursionistas. 15 minutos casi de este segundo tiempo. Ya juega Excursio. Buena jugada. Loquillo sostiene la pelota. Aguanta.
Y ahora juega él. Demoró demasiado en sacar. Y cobró tiro libre que es indirecto. Porque pasaron los 3 segundos. Peligroso tiro libre. Tiene Excursionistas que va en busca del empate. A ver, porque ya lo dijimos, maneja bien la pelota parada de Excursionistas. A ver qué tiene preparado, cómo se para. Ahí va, juega con 19, la pelota rebota en Valen, juega de vuelta, arco, ancha la pelota, saca del fondo. No están contentos en el banco de Excursionistas con el profe. Larga la pelota para Valen, quedó corta, fue larga pero no tanto. Larga, ancha la pelota, ahora la tiene Loquillo, controla, que va a buscar a Valen, otra vez pierde, le pasan adelante, toca a Valen y el lateral. Afuera Francisco, adentro Ezequiel. Valen ya quedó, entró y quedó de pivote. La tiene Asturiano, Excursionista va a jugar el segundo palo, no. Quedó para Valen, quedó para el 3 juega para el 2, que intenta gambetear, Pancho traba y la pelota se va afuera. Afuera Dante, adentro Facundo. Ya juega Excursionistas. Juega, alta la pelota, alto el remate del número 19. Loquillo va. Valen pierde de vuelta. Empuja Valen. Cobra empujón el árbitro. Ya sale Excursionista rápido. Pancho va, corta. Ezequiel juega con Pancho. Pancho va con Valen. Anticipa el 19 y se viene. El 19 al arco, Loquillo. Loquillo que ataja. Ahora sí, alta la pelota de Excursionistas. 17 minutos de este segundo tiempo. Excursionista está llegando y apurando en busca del empate. Otra vez la pelota larga, la lucha con Valen. Valen aguanta ahora. Valen intenta girar, no puede. La rechaza el jugador de Excursionistas. Y la pelota ya en poder de Loquillo, que sale jugando. Loquillo va, busca, ancha la pelota. Ya sale Excursionistas. Intenta jugar, no puede cortar balón. Curcio la mueve, tira corte, juega la paralela. Pancho gana, le queda Dante para Pancho. Pancho no, Ezequiel tampoco. Cambio, sale Valen, entró Francisco ya nuevamente para pararse de pivot. Pancho quedó de cierre. Maneja la pelota Excursionistas. Juega, Ezequiel, larga para Francisco, no lo encuentra. Había intentado conectar. Lateral desde el fondo para Excursionistas. Ya juega Excursionistas. Sostiene contra Pancho. Pasa el 3. Uy, Ezequiel la tiró por arriba. No sabía si venía alguien atrás, rechazó y la alcanzó a tirar por arriba del travesaño. Contra su propio arco, apenitas. Cambio nuevamente en Excursionistas. Entró el 8. Ya juega desde el córner. Recordemos que tienen pelotas que las manejan bien. El 22, alta la pelota. Ya salió Dante y entró Facu. Francisco que va contra Francisco. Contra Fran Loquillo. Y va para Francisco. Francisco busca para Facundo. Facundo no llega a definir, perdón, no había perdido la transmisión. El seguimiento.
Pancho corta, va Facundo. Facundo va. Facundo al arco, ancha penitas. Cerquita del segundo palo. Larga la pelota. Corta Ezequiel. Gana Ezequiel. Francisco. Para Ezequiel. No llega a controlar. El arquero se había ido ya la pelota. Arco. Juega larga la pelota. Pancho va. Gana Facundo. Facundo con Francisco. Francisco para él. No. Francisco va. Intenta la individual. ¿Pasa? No, no pasa. La pelota queda. Pancho. Pancho va. No. Pancho pasa. La juega con Ezequiel. Ezequiel para... La pelota iba, rebotaba. Llega Loquillo. Llega Loquillo y la manda. Hay red. Si no la mandaba a la calle. Está en la pared. Dante va. Juega Loquillo para Francisco. Francisco para Dante. Francisco para Dante. Dante le pega alta y lejos la pelota. Anticipa Facundo en el saque del arquero. Facundo sí, no. Ancha la pelota. No acertamos. No estamos acertando el arco. Ahora sale excursionista del fondo. Juega para Facundo. Facundo presiona. Falta, dice el árbitro de Facundo. Se viene el arquero jugador de excursionistas. Y ahora defender. 5 para 4. 21, casi 22 minutos de este segundo tiempo. Juega el 5 para 4. Excursionista. Tiene un hombre entre la entrelínea. Van 2 contra 2. Había apretado Francisco, la pelota juega, la pelota pasa, no pasa. Facundo le queda, Facundo al arco, no. Ancha, la pelota tan ancha que se va al lateral. Nuevamente va a atacar con arquero jugador, nuevamente 5 para 4. Va a defender. Asturiano, ya juega y ya viene. Viene en busca del empate. Un jugador más y obviamente sin el arquero. Es la manera de arriesgar. Te tenés que arriesgar en busca del empate, sacás el arquero. Dejás el arco descubierto. El excursionista busca dónde filtrar. Ahora sí filtra. Loquillo tapa. Loquillo saca el 19. Ancha la pelota. 22-30 de este segundo tiempo. Larga la pelota en busca de Francisco. Francisco sostiene. Francisco sostiene, sí. Francisco pasa. Pasa Francisco. Ancha la pelota. No puede definir. Erra en el arco. Busca, rechaza. Pancho va para Dante, Dante para Facu, Facu para Francisco, son 2 para Facu, Facu no puede, pasa, Pancho, le queda al jugador de excursionista la pelota, Dante va y se le deja Pancho. Falta del 10 contra el 10, lo agarró del cuello. ...23 minutos, queda poco tiempo. Nadie pidió minuto por el momento, así que no creo que haya descuento. Vamos a ver. Pancho juega, quedó corto. Pancho va, no, Pancho no puede, le queda a Dante. Ahora le queda a Francisco. Francisco va, alta la pelota para Facundo que no logra sostenerla en cancha. Y se viene 5 para 4 en el arquero jugador. Va a defender y se viene excursionista en busca del empate. Excursionista la mueve, busca generar el espacio, busca encontrar el jugador libre. Ahí van a encontrar, sí, buscan, van a buscar, ahí cierran, el 19 para el 22. El 22 va a buscar la línea, el centro para Pancho, cuando iba a retar, le queda al 22 la pelota, Loquillo, ataja, Loquillo, falta, le cobran. Y amarilla al 4 porque no lo dejó sacar a Loquillo. 24 minutos, 30 segundos. Final. Nos acercamos al final de este partido.
Loquicho va a jugar largo para Francisco. Francisco para Facundo, ahora sí, Facundo. Facundo ahora sí. No, lo traban justo. La pelota sigue, pega. Mano cobra, se la cobran desde el banco. Se la cobra desde el banco, ya estamos casi en el minuto 25. Va a jugar. Le va a dejar un ataque más, ya miró el reloj. Minuto 25-12. Minuto 25. Se acerca la definición del partido, buscan la pelota. Saque, saque. Nada, dice el árbitro. Va a buscar la pelota adentro. El 19 para el 8. El 8 para el 22. El 22 pega Pancho. Nada. Falta cobró. Nada, juez. Falta le cobró. Cuando está el tiempo cumplido, está pasado, ya estamos casi en el minuto 26. Una falta cobró de frente al arco. Ahora sí, es la última, me parece. Bueno. Tiro libre en busca del empate, en lo que yo entiendo que va a ser la última del partido. El excursionista lo tiene en una falta que el árbitro vio y yo no vi. Va a buscar el 19. Momento de tensión se vive en Villa del Parque. Va el 19, juega, preparada y empata. El partido excursionista. Es la última pelota. Marcaron mal. Dijimos que jugaban pelotas preparadas. Y ahora que sale con arquero jugador es Asturiano en busca del triunfo. Va para Loquillo. Loquillo va. ¡Gol! 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 ¡Gol de Asturiano! ¡Gol de Asturiano! ¡Lo hizo Loquillo! ¡Lo hizo Loquillo después del empate! ¡Asturiano! ¡Asturiano dice! Loquillo dice que Asturiano gana 5-4. ¡Final del partido! No me dio tiempo ni a cambiar el resultado. Lo ganó Asturiano en la última. En la última del partido. Asturiano lo ganó 5-4 en un final emocionante. Asturiano dijo, de la mano de Loquillo, perdón por la emoción, fueron minutos finales emocionantes. Ahora sí, después de respirar, vamos a mostrar la ronda de los chicos de Asturiano, que en un partido que se les había complicado, que se les hizo duro durante los 50 minutos, lo ganaron en la última. Cuando yo pensé que la última era la de excursionista, queda una más y le quedó a Loquillo, que dispuso el 5-4. Emocionante partido el que tuvimos hoy acá en Villa del Parque. Espero que lo hayan vivido como lo viví yo, desde sus casas, con la atención hasta el final. Me
me quedo un ratito más hoy porque quiero verlo, porque la verdad que fue un partido muy emocionante el que vivimos, donde por ahí el juego no fue el mejor, donde las cosas no salieron del todo bien. Escúchamelo. Final. Ahora sí, gracias a todos por acompañarnos. Esta noche de las 19:30 juega la primera en busca de poder mantener la punta, de poder conseguir un triunfo acá, levantar lo que fue la derrota el otro día. Vamos a estar con la primera apoyándolos. Nada, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el domingo desde la cancha de Asturiano, cuando Asturiano, la cuarta, reciba al Deportivo Morón.